Muchas gracias, coordinador Alcalá. Solicito ahora al comisionado Salas que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 1001/2015 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, que somete a consideración de los integrantes del Pleno. Tiene el uso de la voz. Como no, con gusto, comisionado presidente. Solicito apoyo a la coordinación de acceso para que nos presente una breve síntesis del proyecto, por favor. Con gusto, comisionado Salas, conforme a su instrucción. En la solicitud de acceso, el particular solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social información acerca de las aportaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE por sus siglas, para cubrir las cuotas del Seguro Social de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro para determinado periodo. En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada se encontraría reservada por un periodo de 12 años, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción quinta, y 14, fracciones primera y segunda de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 69 del Código Fiscal de la Federación. El ahora recurrente inconforme interpuso el recurso de revisión, dado que los recursos son provenientes de fondos federales derivados de las aplicaciones de recursos otorgados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por parte del Congreso de la Unión. Asimismo, indicó que los recursos no corresponden a patrón alguno, pues este fue extinto el día 9 de octubre de 2009 mediante decreto presidencial. Por lo tanto, al ser recurso público, la información debe ser entregada. El comisionado Salas propone a este pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, comisionado. Muy amable. Este caso es relevante de acuerdo con la segunda y la cuarta perspectivas establecidas por este pleno y que son: exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas, y expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la transparencia. Quisiera contextualizar el caso que estamos discutiendo. El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo Federal emitió el decreto para extinguir Luz y Fuerza del Centro, la cual conservaría su personalidad jurídica solo para efectos del proceso de liquidación. Se confirió al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mejor conocido como el SAE, la atribución de liquidador. Entre sus responsabilidades está hacer el pago de jubilaciones a los trabajadores retirados de Luz y Fuerza. Una razón del gobierno federal para extinguir Luz y Fuerza es que al 2008 registró un pasivo laboral de 240,000 millones de pesos, de los cuales 160,000 millones correspondieron al personal jubilado y solamente 80,000 millones a trabajadores en activo. Luz y Fuerza pagaba a sus jubilados el doble que a sus trabajadores en activo. Este pasivo laboral tiene consecuencias hasta la actualidad. En 2014, el 40.6% de las pensiones y jubilaciones que el gobierno federal transfirió al SAE corresponden a extrabajadores de Luz y Fuerza. Dentro de estas cuotas, una parte se destina para que estos tengan accesos a los servicios de salud que provee el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el recurso que nos ocupa, el particular solicitó información de 2009 a la fecha acerca de las aportaciones realizadas por el SAE para cubrir las cuotas del Seguro Social de jubilados de Luz y Fuerza. El IMSS manifestó que si contara con la información, esta sería reservada por secreto fiscal. Es decir, clasificó por adelantado una información cuya inexistencia debe previamente probar. Asimismo, respondió que los documentos, datos e informes proporcionados por los trabajadores, patrones y otros sujetos en cumplimiento de sus obligaciones no pueden comunicarse o darse a conocer en forma nominativa o individual. El particular recurrió la respuesta del IMSS ante este instituto y del análisis del caso se desprende que el agravio resulta fundado por los siguientes motivos. En primer lugar, el IMSS no confirmó si cuenta o no con la información solicitada, como se dijo previamente. Por lo tanto, no se puede afirmar que agotó la búsqueda de la misma. Segundo, no procede la clasificación invocada por el IMSS por los siguientes motivos. La información solicitada no afecta sus atribuciones como órgano fiscal autónomo, ya que no se trata de una actividad de recaudación. El pago de las cuotas es una transferencia de recursos del SAE a los jubilados. Segundo,
Luz y Fuerza ya está extinta, por lo tanto, ha perdido su calidad de patrón, como ya lo mencionaba el coordinador, que aporta cuotas de sus trabajadores. Ahora, estas aportaciones llegan al IMSS a través del SAE mediante transferencias del gobierno federal a la cuenta individual del jubilado y no por pago al IMSS en su calidad de organismo fiscal autónomo. Finalmente, la sola transferencia de recursos públicos exige al sujeto obligado a publicitar esta actuación. Con ello, se garantiza que se destinan los recursos para el pago de las pensiones de los trabajadores jubilados. Como ya dije, este caso lo consideramos relevante en esta ponencia por dos razones. En primer lugar, y en materia de transparencia, hace visible la necesidad de mostrar que el SAE ha transferido las cuotas para pago de pensiones y jubilaciones, incluyendo las de servicios de salud de retirados de Luz y Fuerza. Al extinguir Luz y Fuerza, el gobierno federal debe garantizar que los jubilados y pensionados reciban servicios de salud durante su retiro. Por lo tanto, debe demostrar que está cumpliendo con este derecho. Algunas interrogantes. ¿Por qué entonces el IMSS no cumple con la obligación de comprobar que recibe del SAE los recursos necesarios para brindar estos servicios de salud? Llamo la atención sobre la actitud del IMSS. ¿Por qué, si me permiten la expresión, se cura en salud calificando una información cuya inexistencia no ha probado? En segundo lugar, el caso nos muestra la utilidad de la transparencia y del derecho de acceso a la información como llave o para salvaguardar otros derechos. El derecho a la pensión de los jubilados de Luz y Fuerza y otros adultos mayores estarían en riesgo debido a que las finanzas públicas podrían no soportar más su pago. El derecho a recibir una pensión o una jubilación al término de la vida activa es un derecho laboral y me gustaría escuchar los comentarios que pudiese tener la comisionada Cursain a este respecto. Sin embargo, el pago de estas cuotas va en aumento. Consideramos que para 2020 el número de personas en edad de recibir una pensión aumentará en un 14%, pasará de 10.1 miles de millones, a 14.4. A los pensionados y jubilados actuales se sumarán los adultos mayores que una vez llegada la edad requerida reclamarán este derecho laboral. Además, están los adultos mayores que quedarían vulnerables por no reunir los requisitos para acceder a una pensión, por ejemplo, aquellos que no trabajan en el sector formal. El pago de las pensiones y las jubilaciones implica no solo acceder a un monto que permita el sustento de quien alguna vez fue trabajador en activo, sino a otros beneficios como son justamente los servicios de salud. Un estudio de la Organización del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria explica que en México el pago de pensiones y jubilaciones podría estar en riesgo. Gran parte son pagados con recursos públicos y su incremento está llevando a una situación de inviabilidad económica. Desde 2012, este gasto etiquetado como protección social ha representado entre el 21 y el 23% del presupuesto de egresos de la Federación. En 2014, las pensiones y jubilaciones de extrabajadores de las extintas Luz y Fuerza y Ferrocarriles Nacionales y del IMSS, ISSSTE e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas a cargo del gobierno federal son del 7.5% del total presupuestado aprobado para pensiones, es decir, 36.014 millones de pesos. Consideramos que la transparencia es la vía más legítima y oportuna para que los adultos mayores hoy y del futuro conozcan que sus derechos a pensiones o jubilación y a la seguridad social están y estarán plenamente garantizados.
¿Qué acciones están tomando los sujetos obligados involucrados para asegurar el pago cabal de las pensiones y jubilaciones a quienes están obligados? ¿Qué acciones realizan para controlar el riesgo de inviabilidad que sin duda se avecina? Para contestar esta pregunta es indispensable que se provea a la ciudadanía toda la información disponible al respecto. Es por estos motivos que esta ponencia propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle a realizar una nueva búsqueda de la información y, en su caso, entregar aquella que dé cuenta de las aportaciones que realiza el SAE para cubrir las cuotas del Seguro Social de los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro de manera individualizada del periodo 2009 a la fecha de la solicitud de información y hoy recurso de revisión que nos ocupa. Es cuanto, compañeros de Pleno. Muchas gracias, comisionado Salas. Comisionada Cursain.